Psicología Social, Unidad Didáctica 7, la toma de decisión individual. En las organizaciones, los individuos toman decisiones, es decir, eligen entre dos o más alternativas. Por ejemplo, los directivos fijan las metas de la organización, qué productos o servicios ofrecer, cuál es la mejor manera de financiar las operaciones o dónde ubicar una nueva planta de manufactura, por ejemplo. Los gerentes determinan los calendarios de producción, eligen los nuevos empleados y deciden cómo repartir los aumentos salariales. Desde luego, tomar decisiones no es competencia exclusiva de los gerentes. Los empleados también toman decisiones que tienen un efecto en su trabajo y organización. Las decisiones más notorias son las de presentarse o no trabajar, o cuánto trabajo aplican a sus labores y si se quejan o no de un pedido del jefe. Además, en los últimos años son más las organizaciones que facultan a los empleados con autoridad para tomar decisiones relativas a su trabajo y lo que antes se reservaba únicamente a los gerentes. Por lo tanto, la toma de decisiones es una parte importante del comportamiento organizacional. Ahora bien, las percepciones de los individuos influyen mucho en cómo toman sus decisiones en las organizaciones y cuál es la calidad de sus elecciones finales. La toma de decisiones es una reacción a un problema, es decir, hay una discrepancia entre un estado actual y un estado deseado, que exige que se consideren las alternativas de acción. Así, si su coche se descompone y usted lo necesita para ir al trabajo, tiene un problema que le impone una decisión. Por desgracia, los problemas no vienen bien envueltos y con una etiqueta muy legible que diga problema. Lo que es un problema para una persona es un estado satisfactorio para otra. Un administrador considera que una reducción de 2% en las ventas del trimestre es un problema grave, que requiere que le preste atención inmediata. Entre tanto, su colega de otra división de la misma compañía, que también sufrió una mengua del 2% en las ventas, piensa que es un porcentaje aceptable. Entonces, la conciencia de que hay un problema y de que hay que tomar una decisión es un asunto perceptual. Además, toda decisión requiere interpretar y evaluar la información. Los datos proceden de muchas fuentes y hay que filtrarlos, procesarlos e interpretarlos. Por ejemplo, ¿qué datos son relevantes para la decisión y cuáles no? Las percepciones de quien tome esa decisión darán la respuesta. Se desarrollan alternativas y se evalúan ventajas y desventajas de cada una. Y nuevamente, como las alternativas no vienen con carteles que las identifiquen como tales, ni con pros y contras bien definidos, los procesos de percepción de quien decide tendrán mucho que ver en el resultado final de la toma de decisión. Comenzaremos entonces este módulo tomando contacto con los conceptos relativos a la percepción, para luego culminar con los conceptos relativos a la toma de decisiones. La percepción es el proceso mediante el cual los individuos otorgan significado al entorno. Consiste en la organización e interpretación de diversos estímulos dentro de una experiencia psicológica. Los individuos utilizan los 5 sentidos para relacionarse con su entorno. La acción de organizar la información del entorno para que llegue a tener un sentido recibe el nombre de percepción, que resulta ser un poco como un proceso cognoscitivo y ayuda a los individuos a seleccionar, a organizar, a almacenar e interpretar los estímulos dentro de una interpretación coherente del mundo. Dado que la persona da a los estímulos un significado propio, los diferentes individuos ven una misma cosa de distinta forma. El mapa cognoscitivo de los individuos no es una interpretación del mundo físico, sino una construcción personal y parcial en la que determinados objetos seleccionados por el individuo, de acuerdo con la importancia de su rol, se perciben de una manera individual.
Cada individuo, en su percepción, es de alguna forma un artista no figurativo que estuviera pintando un cuadro del mundo que expresara su visión individual de la realidad. Dado que la percepción supone la adquisición de conocimientos específicos sobre los objetos o los hechos de cada momento, esta percepción se da cuando los estímulos activan los sentidos. Puesto que la percepción supone también la cognición, el conocimiento, incluye la interpretación de los objetos, de los símbolos y también de los demás individuos a la luz de experiencias pertinentes. Cada individuo selecciona distintos indicadores capaces de influir en sus percepciones. En un alto grado, los individuos interpretan la conducta de los demás en el contexto del escenario en el que ellos mismos actúan. En las organizaciones, los jefes deben reconocer la existencia de las diferencias perceptivas. El estudio de Likert muestra las marcadas diferencias que existen entre la percepción de los jefes y de los subordinados acerca de los mismos hechos. La organización constituye un aspecto importante en la percepción y uno de los principios organizativos más elementales de la percepción es la tendencia a modelar los estímulos en términos de relaciones figura-fondo. El factor focal se lo denomina figura y al que a pesar de sentirse su presencia está fuera de foco se le denomina fondo. A otro principio de la agrupación que da forma a la organización conceptual se le denomina conclusivo. La tendencia a querer completar algo a partir de partes extraviadas. Y algunos individuos sienten una fuerte necesidad de completar una configuración, un trabajo o un proyecto, y este hecho tiene gran importancia en el marco laboral. El concepto de percepción selectiva es muy importante para los directores que reciben constantemente montones de información y de datos y que pueden estar tentados de seleccionar entre esa información la que más coincida con sus puntos de vista. Las personas suelen ignorar la información o los indicios que pueden hacerles sentirse incómodos. Y algunas características de los directores, en cuanto a las investigaciones, han puesto de manifiesto que conocerse a sí mismo es útil para conocer mejor a los demás. Una característica propia afecta a las características identificadas en los demás. Las personas que se aceptan a sí mismas tienen más posibilidades y es más probable de ver aspectos favorables en los demás. Y estas conclusiones sugieren básicamente que los directores, capaces de percibir la conducta y las diferencias individuales de los empleados, están influenciados por su propia personalidad. Los apremios de tiempo, las actitudes de los individuos que trabajan para un jefe y otros factores situacionales influyen en la precisión de la percepción. Las percepciones se ven significativamente influidas por las necesidades y los deseos, es decir, el empleado, el jefe, el vicepresidente, el director ven lo que quieren ver. Las necesidades y los deseos pueden distorsionar al mundo que se percibe. El estado emocional de una persona tiene mucho que ver con la percepción. Los jefes deben conocer qué prácticas o asuntos producen las emociones más fuertes entre sus subordinados. Y la percepción social es formarse opiniones de las personas, que sean favorables o desfavorables, que influyen sobre nuestra conducta social. Todos sentimos efectivamente agrado o desagrado de diversa intensidad, aunque no estemos dispuestos siempre a reconocerlo o aunque no seamos capaces de hacerlo. La percepción social es el medio mediante el cual las personas se forman impresiones unas de otras y logran comprenderse. La empatía o sensibilidad social es el grado en que logran desarrollar impresiones acertadas o comprensión real de los demás. Dado que la percepción social no es siempre racional o consciente, podría parecer a alguien que la empatía solo le da mientras que para otros se desarrolla con el adiestramiento y la experiencia. Para algunos la empatía es algo natural y otros, hay que ejercitarse, adiestrarse, ¿no? Practicar.
Hay tres aspectos básicos de la percepción social. Uno es el del perceptor o la persona que mira e intente comprender. Otro aspecto es el del percibido. Y el tercer aspecto básico es la situación o el medio total de las fuerzas sociales y no sociales donde se ubica el acto de la percepción social, el acto en sí. Los perceptores y percibidos no tienen por qué ser personas, pueden ser grupos sociales. Las interacciones entre ambos no son relaciones causa-efecto obvias, debido a la complejidad de las personalidades de ambos. La personalidad, en el caso de los grupos sociales, puede ser definida como las características del grupo, que no es la suma de las personalidades de cada uno de los miembros, sino que resulta de las tradiciones formales e informales de este y de sus maneras aceptadas de hacer las cosas. Y podemos percibir 4 tipos de patrones de percepción, ¿no? Hay 4 tipos o relaciones. Uno es el tipo A, entre individuo e individuo. La otra relación es la tipo B, que se da entre un individuo y un grupo. La tipo C entre el grupo y el individuo. Y en cuarto lugar, entre 2 grupos. En cada uno de los tipos se dan innumerables distorsiones, interrupciones de la comunicación, que impiden que el perceptor tenga una imagen fiel. El grado en que uno advierte acertadamente las reacciones de alguien respecto a uno mismo constituye una percepción de una percepción. Así, se tiene una posible cadena infinita de percepciones sociales que empieza con percepciones de primer orden, como cómo ve el perceptor al percibido. Otras percepciones son las de segundo orden, que es cómo piensa el perceptor que lo ve el percibido. Y las percepciones de tercer orden, cómo piensa el perceptor que ve el percibido, la percepción que tiene el perceptor de ese percibido. Parece un trabalenguas, pero si lo analizamos y leemos conscientemente, se ve la claridad de esta explicación. Hay multitudes de empatías, pues la comprensión de grupos sociales en lugar de individuos implica problemas singulares y puede exigir capacidades de percepción diferentes de aquellas necesarias para comprender a los individuos. Nos sorprende que haya varias empatías, dada la gran cantidad de sugerencias que tenemos para comprender a otros. Sugerencias como materia prima del percibir. Suelen ser directas, es decir, transmitidas directamente por el percibido al perceptor a través de palabras, de gestos, de expresiones faciales, etc., en forma consciente o tal vez inconsciente también. Y en otras ocasiones el perceptor las obtiene en forma indirecta, a través de comentarios, chismes, recomendaciones, etc. Algunos gestos son más obvios en cuanto a significado aparente, en cambio otros son ambiguos y difíciles de interpretar. Se debe comprender a los demás con 2 series de características interrelacionadas. Están las características demográficas, que son aquellos aspectos sociológicos generales que no pertenecen a la personalidad, como edad, sexo, nacionalidad, religión, ocupación, nivel económico, etc. Estas características demográficas son las que influyen en la capacidad de percepción del individuo. Otras son las características de personalidad. Hay una relación estrecha entre ajuste emocional y empatía, y el ajuste emocional gira en torno al autoconcepto y proporciona una base de operaciones que afectan las relaciones con otras personas y grupos. Están las actitudes públicas y privadas y los aspectos subconscientes que sin duda afectan la forma de comprender a otros. Y por último podemos nombrar las características que se dan en sí, son obstáculos y ayudas para la empatía. Si nos referimos a ayudas, una personalidad sana, el individuo que ha solucionado la mayoría de sus conflictos interiores, está en mejor pie para comprender a los demás. Ha logrado aceptar a su yo fundamental a todo nivel, desde lo público a lo inconsciente. Y los obstáculos es la presión o la ansiedad que dificultan la percepción acertada de los motivos
y también de las acciones de quienes nos rodean. El exceso de tensión reduce la empatía, pero la ausencia de tensión induce a un estado de apatía, no a una percepción social siempre acertada. En ausencia de tensión no hay motivo para querer comprender algo o a alguien. Habría escasa percepción social. Entonces tiene que haber un equilibrio. Para poder lograr una interpretación exitosa de las sugerencias que nos llegan externamente, debemos estar conscientes de las distorsiones que pueden resultar de nuestra propia capacidad de percepción. La única herramienta que usamos para comprender a los demás es nuestra propia personalidad. La autopercepción no se logra con facilidad. Uno de los factores que van contra ella es nuestro sistema de defensas psicológicas, el conjunto de maneras en que nos protegemos sistemática e inconscientemente de enfrentarnos con amenazas reales e imaginarias para nuestra seguridad personal. Y estas distorsiones protectoras nos ayudan a hacer más aceptable la realidad, pero lamentablemente nos van alejando de ella, lo que afecta la empatía. Una persona muy autoritaria, por lo general, tiene el problema de rigidez en su percepción y una clara intolerancia por la ambigüedad. Por eso es tan importante la actitud. Necesita ver el mundo en sectores definidos, ¿es blanco o es negro?, sin posibilidad de matices o gradaciones, bueno o malo, a favor o en contra de nosotros, amigo o enemigo. Por otro lado, una persona en el otro extremo, no autoritaria, también ve afectada su capacidad de comprender a los demás. Estereotipos son siempre una desventaja o también se pueden tomar como perjudiciales. No si se desarrolla una tipificación realista de un grupo de individuos que sea flexible y amplia, se pueden aumentar las posibilidades de acierto en nuestra percepción de los demás. Se debe tomar en cuenta que hay que ser muy cautelosos en la utilización de estas simplificaciones, estando siempre abiertos a una información nueva que pueda ayudarnos a alterar nuestras percepciones a la luz de los cambios. No se deben endurecer irracionalmente las percepciones, ¿no? Y si mencionamos a los vínculos entre el perceptor y el percibido, la comunicación es la materia prima fundamental del proceso. Enviar y recibir mensajes que involucren contenido y sentimientos. El perceptor debe procurar obtener del percibido sugerencias que hagan todo lo posible por revelar los aspectos relevantes del percibido, sus pensamientos y su posible conducta. La capacidad de lograr esto depende de la capacidad del perceptor para facilitar el envío de información y también de la capacidad del perceptor para recoger e interpretar adecuadamente esa información. Pero también hay peligros de la destreza, ¿no? El intelecto no garantiza la empatía, incluso puede llegar a ser un peligro de sobrepasarse en la interpretación de las sugerencias, atribuyendo intenciones que no existen. Y las ventajas de la empatía, esto proporciona un mapa carretero que define adecuadamente el mundo social ante el que se encuentra el perceptor. Y esto debe ir acompañado de la flexibilidad conductual para provocar las reacciones que alcanzarán con mayor eficacia las metas que se han propuesto. Ver demasiado sin la capacidad social para funcionar en la realidad es un serio obstáculo. Entonces, la eficacia social depende de que el conocimiento sea aplicado con éxito a través de la acción. Los procesos de decisión en las organizaciones son muy importantes porque generalmente afectan todos los procesos humanos dentro de las mismas. La comunicación, la motivación, el liderazgo, el manejo de conflictos y otros. Cuando tenemos que tomar una decisión, se presenta un conflicto psicológico previo a la acción de elegir este conflicto y puede ser de cualquiera de las siguientes tipos de conflicto de decisión. También antes podemos mencionar que la forma en que los empresarios toman decisiones en las organizaciones y la calidad de las opciones que eligen está influida principalmente por sus percepciones, por sus creencias y por sus valores. Entonces, los tipos de conflicto que podemos ver cuando hay que tomar decisiones, podemos identificar tres, ¿no? Uno es el conflicto de atracción-atracción.
cuando todas las alternativas son igualmente atractivas, pero solo podemos optar por una. Por ejemplo, tenemos dinero para comprar solo un vestido y nos gustan 3. Otro tipo de conflicto es el de evitación. Y aquí es cuando todas las alternativas son igualmente desagradables, pero tenemos que optar por una. Por ejemplo, quedarnos a vender y no ir al baile, o irnos al baile y no llegar a la meta de ventas. Ninguna de las dos opciones parecen gratas, pero tenemos que elegir. Y en tercer lugar, podemos nombrar al conflicto de atracción-evitación, ¿no? Una combinación, cuando cada una de las alternativas son atractivas y también desagradables. Por ejemplo, queremos adelgazar y estamos a dieta, pero vamos a una cena de negocios donde se ofrece un buffet con comida muy atractiva, pero engorda. Nuestro cliente potencial nos invitó a cenar y no podemos desairarlo quedándonos sin comer. Tenemos que elegir lo que nos afecte menos. Entonces, los problemas en las tomas de decisiones individual se deben principalmente a 2 causas: al temor para tomar decisiones, y el otro problema es la toma de decisiones irreflexiva. La primera causa, que es el temor a tomar decisiones, se debe a que en toda decisión se involucran las 3 R, que dificultan la toma de decisiones y producen un conflicto psicológico en el que tiene que decidir situación que algunas personas no han aprendido a manejar. Y una de las R nos estamos refiriendo al riesgo. Cuando se toma una decisión, aunque se hayan estudiado cuidadosamente todas las alternativas, el riesgo de equivocarse en la elección no se elimina totalmente. La renuncia. La segunda R corresponde a la renuncia. Cuando se toma una decisión automáticamente, se están renunciando a las ventajas que pueden ofrecer las otras alternativas de opción. Y, en tercer lugar, la responsabilidad. Quien toma una decisión debe aceptar las responsabilidades y las consecuencias, ¿no? Es responsabilizarse de las consecuencias de haber tomado esa decisión. Si no compartimos la toma de decisiones, tampoco se comparte la responsabilidad. Otras personas prefieren evadir el conflicto psicológico decisional y lo que hacen es tomar decisiones precipitadas, en forma también irreflexiva y sin analizar las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. Eligen al azar o se guían por lo que otros hacen. Lamentablemente, aunque algunas veces acierten, no asumen el riesgo cuando se equivocan, y mucho menos la responsabilidad de las consecuencias de su decisión, y pretenden justificarse culpando a otros o a fuerzas extrañas que los llevaron a fracasar, lanzando la pelotita a los demás y tratando de salir siempre bien librados de la situación. Hay también quienes no aceptan la renuncia a las otras opciones y actúan de una manera indecisa e inmadura, queriendo comerse todas las galletas, lo cual resulta en situaciones problemáticas incompatibles que los abruman después. Y la toma de decisiones es el proceso que consiste en escoger una entre varias opciones. La teoría prescriptiva es un método normativo que define y trata de explicar la forma en que se deben tomar las decisiones. Propone los pasos que le deben seguir para tomar buenas decisiones y los puntos claves que se deben tomar en cuenta. Y en la teoría descriptiva se ocupa de describir cómo se toman en realidad las decisiones, las cuales sufren muchas veces la influencia de factores subjetivos tales como la personalidad del individuo o la presión de la situación, y la forma en que las personas que dirigen las organizaciones deben llegar a una decisión, sería una teoría prescriptiva, y la forma en que lo hacen finalmente, que sería la teoría descriptiva, ¿no? Pueden ser muy diferentes. En esta toma de decisiones, el tema a tratar en este apartado, está dividido en los siguientes ítems. Cada uno de ellos corresponde a un modelo de decisión. Está el modelo racional, el organizacional, el modelo político. También tenemos el modelo de la no decisión racional, el caos en la toma de decisiones y algunos análisis y propuestas que se pueden ver en la actualidad. La idea es
contemplar con mayor o menor grado de ejemplificación algunas de las decisiones que se presentan en la realidad organizacional. Estas realidades han tratado de ser explicadas desde diversos ángulos teóricos, y las propuestas teóricas y empíricas se pueden ubicar en un continuo que en un extremo ubica a la decisión racional, calculable y predecible, y en el otro la ambigüedad y la incertidumbre, pasando por la no decisión racional, conteniendo dentro de esos límites a la decisión económica, administrativa, organizacional, política y algunas otras explicaciones relativamente recientes. Está detallado en el material teórico cada uno de estos modelos, en detalle y con ejemplos. Así es que pueden hacer el análisis en cada uno de ellos y sacar las conclusiones.